Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naraí Bañuelos Martínez y junto con mi equipo hoy les vamos a mostrar lo que es un diagrama de ojivas. Antes de entrar directamente al contexto de lo que es un diagrama de ojivas, me gustaría explicar un poco en qué consiste la estadística en relación al turismo. La estadística es una herramienta fundamental para analizar datos y tomar decisiones informadas, pero también nos ayuda a comprender la dinámica en el sector turístico. Nos ayuda a estudiar la evolución del turismo, sus estacionalidades, el crecimiento y los impactos, así como también otros factores relevantes para la gestión y planificación de destinos y empresas turísticas. ¿Qué es el diagrama de ojivas? El diagrama de ojivas es una herramienta visual en la que nos muestra la distribución de las frecuencias, es decir, que nos muestra las observaciones que hay por encima o por debajo de ciertos valores en lugar de solo exhibir los números designados a cada intervalo. Algunos de sus objetivos son mostrar la frecuencia acumulada, comparar distribuciones, identificar la tendencia en los datos y nos permite también ver los cuartiles y los perceptiles. Ahora sí, pasando al problema, imagínate que una agencia de viajes quiera realizar un análisis sobre cuántos turistas visitan un museo durante el mes de marzo. Ahorita les voy a poner lo que vienen siendo los datos para entenderle un poquito mejor. Ahora sí, teniendo nuestra tabla con los respectivos datos, vamos a hacer nuestro diagrama de ojivas. Lo que vamos a necesitar para realizar nuestro diagrama de ojivas principalmente va a ser el número de intervalos, que es este que dice mes de marzo, y este otro que es la frecuencia acumulada. Son los únicos que necesitamos para realizar nuestro diagrama de ojivas. Como pueden ver de este lado ya tenemos el diagrama de ojivas, aquí nos dice el número de intervalos y aquí la frecuencia acumulada. El diagrama de ojivas muchas de las veces se puede confundir con el polígono de frecuencia, pero a diferencia del polígono de frecuencia, este va marcando los puntos. Y pues eso sería todo. Esa es la representación visual de lo que es el diagrama de ojivas y espero que haya quedado un poquito claro. Gracias. Hola, buenas tardes compañeros, yo soy Jael Montes Cervantes, estoy cursando el segundo semestre de licenciatura en turismo. Esta es mi clase de estadística y yo les voy a hablar sobre el diagrama de ojiva, sobre sus desventajas y sus ventajas. Número 1. Nos muestra la acumulación de datos, nos permite ver cuántos datos están por sobre encima de, también por debajo de un valor, de cierto valor. Número 2. Es fácil de interpretar para comparaciones. Número 3. Es útil para datos agrupados. Nos ayuda para aquellos datos agrupados en gran cantidad. Permite análisis acumulativos. Número 4. También nos permite hacernos preguntas sencillas como ¿cuántos estudiantes sacaron abajo de 70? Número 5. Es combinable con histogramas y nos permite juntarlo para así tener una imagen más completa de la distribución. Nos ayuda a identificar visualmente el percentil, el cuartil y la mediana visualmente. Todo esto solamente mediante los ojos y la pura observación del mismo diagrama. Por otro lado, tenemos las desventajas del diagrama de ojiva. Número 1 de las desventajas: es menos intuitivo que un histograma o que un diagrama de barras. Número 2. No muestra claramente la frecuencia individual, únicamente se basa en mostrar la frecuencia acumulada. Número 3. Depende del tipo de datos, no se recomienda para datos no agrupados o cualitativos. Número 4. Nos puede llevar a un error si no elegimos bien los intervalos. Número 5. La curva no siempre es suave y en algunas ocasiones nos puede costar identificar y analizar visualmente. Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Jael Montes Cervantes. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la licenciatura en turismo. Esta es mi clase de estadística, y hoy les voy a hablar sobre el diagrama de ojiva. Una ojiva en estadística no es más que una gráfica que nos muestra la distribución de las frecuencias acumuladas. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Realizar un diagrama de ojiva es muy sencillo, solamente sigue los siguientes pasos. La agencia de Pink Flowers quiere analizar la cantidad de turistas que llegan a la ciudad durante un mes, todo esto en el mes de abril. Para esto se adjuntan los datos y se acomodan en clases.
A continuación, en la siguiente tabla, les voy a mostrar la distribución de la frecuencia de los turistas que llegaron en el mes de abril. A partir de esta base de datos que yo les presento en mi tabla, vamos a sacar la frecuencia acumulada, que no es más que la suma de los antecedentes de la tabla. Por ejemplo, si en primer lugar tenemos 45 y abajo 7, entonces la primera frecuencia acumulada va a ser 45 y la que le sigue va a ser 45 más 7 y así sucesivamente. Una vez teniendo la tabla completa con los datos como anteriormente se las mostré, con la frecuencia, con los datos de los turistas y la frecuencia acumulada, nos vamos a basar a esto para realizar nuestro diagrama de ojiva. Es muy sencillo. Para realizarlo en Excel solamente tenemos que tomar en cuenta los datos de los turistas, no tomamos en cuenta la segunda línea de la frecuencia y nos saltamos a la frecuencia acumulada. A base de la base de datos de los turistas y la frecuencia acumulada vamos a hacer el diagrama de ojivas. Una vez seguidos estos pasos, en nuestro diagrama de ojiva vamos a poder ver la distribución de las frecuencias marcados. Recuerden siempre que tenemos que seleccionar con los puntos donde nos marque las frecuencias. Y sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy la alumna Yasuri Paulina Rojas Monsiváis, estoy en segundo semestre y mi carrera es turismo. Yo les voy a presentar el paso a solucionar en un diagrama de ojivas y por último su conclusión. Esto se consigue de la siguiente manera, con los intervalos de clase y con la frecuencia. Además, también tenemos que añadir la frecuencia absoluta. Siempre la frecuencia absoluta la vamos a distinguir por la letra F. En el siguiente paso tenemos que calcular la frecuencia acumulada. Y esto se suma progresivamente con las frecuencias absolutas. Un ejemplo de ellas es F1. Por ejemplo, F1 más F2. Luego tenemos F2 más F3 y más F4 y así progresivamente. Y se suma así. F1 es igual a F1. F2 es igual a F1 más F2. F3 es F1 más F2 más F3 y así progresivamente. En el siguiente paso tenemos que determinar los límites superiores de cada clase. ¿Cómo la vamos a sacar esta? Esto los usamos los límites superiores de cada intervalo de clase, como puntos en el eje horizontal. Siempre la eje horizontal la vamos a distinguir por la letra X. Después, en el siguiente paso, tenemos que graficar la ojiva. ¿Cómo graficamos la ojiva? Pues en el eje X se colocan los límites superiores de cada clase. En el eje Y tenemos que colocar la frecuencia acumulada que le corresponde. Al finalizar de todo esto, tenemos que unir los puntos con una línea recta. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Bueno, pues tenemos un conjunto de datos que no estamos agrupados. Un ejemplo de estos datos son de las calificaciones, como les hemos comentado, que son 12, 25, 7, 33, 18 y 41. Después organizamos los intervalos iguales. Un ejemplo de ellos es de 10 en 10 hasta llegar al 50. ¿Cómo los vamos a hacer? Un ejemplo de este es 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40 y 50. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos en cuenta los datos que hay en cada intervalo. Pues del 0 al 10 solamente tenemos 2 intervalos, lo cual su frecuencia es 2. Después, en su frecuencia de 10 a 20, su frecuencia es 5, porque solamente hay 5 datos. Después tenemos de 20 a 30. Los datos que hay son 8. 8 datos hay entre el 20 y el 30. Entonces su frecuencia es 8. Y así sucesivamente se va sacando la frecuencia. Después, como último punto que tenemos, graficamos la ojiva. Después tenemos que interpretar la ojiva. ¿Cómo la interpretamos? Pues es fácil. Podemos usarla para estimar los porcentiles, la mediana, los cuartiles, etc. Entonces también es útil para ver la distribución acumulada de cada dato que tenemos en las frecuencias. Si bien yo les estaba comentando sobre unos puntos, en este ejemplo lo vamos a utilizar con el ejemplo de estudiantes. Entonces, aquí nosotros ya tenemos graficados nuestros intervalos y nuestra frecuencia.
A continuación se las voy a presentar. Pues bien, como les comentaba, en el intervalo de clase aquí los tenemos acomodados, que es del 0 al 10 hasta el 50. Después sacamos su frecuencia, 2, 5, 8, 9 y 6. Como les había comentado, que son los números que están entre los dígitos que hay entre el 10 al 20 y del 20 al 30. Aquí ya tenemos su gráfica de ojiva. ¿Cómo la graficamos? Bien, pues aquí abajo tenemos el eje X. Es esta línea que está aquí abajo que nos está calculando los límites superiores de la clase. Y esta línea que está aquí arriba es la eje Y, que colocamos la frecuencia acumulada que corresponde. Pues aquí tenemos del 10 al 50. Y arriba tenemos la frecuencia, que es del 1 al 9. Y es así como se ve el diagrama de ojiva. Bien, esta es otra gráfica. Es igual con el tema de los estudiantes. En esta tenemos que sacar la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Pues bien, en el intervalo tenemos los mismos dígitos que son de 10 en 10 hasta el 50. La frecuencia acumulada tenemos como resultado 2, 7, 15, 24 y 30. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Bueno, pues la frecuencia acumulada la sacamos haciendo la suma, como les había comentado al inicio. Es calcular la frecuencia acumulada, que es F, como estamos viendo aquí, y la vamos a sumar de esta manera. Del 0 a 10 es un total de 2. Entonces de 10 a 20 tenemos que sumar los datos de esta hojita. Tenemos 2, 5, 8, 9 y 6. Esos datos son importantes para poder sacar la frecuencia acumulada, pues si bien no la podríamos sacar sin esos datos. Entonces, entre el 10 y el 20 tenemos que hacer la suma siguiente. 2 más 5 es igual a 7. Del 20 al 30 la frecuencia es 8, por lo tanto es 7 más 8, 15. Después tenemos 30 y 40. Su frecuencia es 9, entonces es 15 más 9 igual a 24, como tenemos en esta línea de aquí. Luego tenemos 40 y 50. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada de 40 y 50? Pues si bien recordamos en la frecuencia anterior, el número de frecuencia era 6. Entonces sumamos 24 más 6 es igual a 30. Y así progresivamente. Aquí ya tenemos su gráfica de ojiva que está representada, que están el número del eje horizontal, que son los límites superiores, y aquí en esta línea que tenemos la eje Y, que se coloca la frecuencia acumulada que le corresponde, que es del 0 al 35. Pero aquí no tenemos 35. El número mayor de la frecuencia es 30. Por lo tanto, así son los datos a solucionar en un diagrama de ojiva. En conclusión, con nuestro diagrama de ojiva nos muestra cómo se acumulan las calificaciones de los estudiantes a lo largo de los intervalos. Bueno, en la gráfica que les presenté se pueden observar que el 50% de los estudiantes, que son de 15 de 30, solamente obtuvieron una calificación menor a 30. Bueno, la curva que tiene la pendiente más pronunciada entre el 20 y el 40 nos indica que la mayoría de los estudiantes se centraron en los intervalos de las notas. Después, en nuestro diagrama de ojiva nos permite visualmente los valores de la mediana que se encuentran del valor 30. Así que esto nos facilita el análisis de los cuartiles y los percentiles. En resumen, la ojiva es útil para comprender la distribución acumulativa de todos los valores y todos los datos que tengamos presentes. Ahora les voy a hablar del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una técnica que nos permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de identificar los problemas más importantes para después pasar a darle solución. También se conoce como la regla del 80-20, que significa que el 80% de las consecuencias viene del 20% de las causas.
Básicamente, su principal objetivo está en identificar los problemas más importantes para pasar a dar la solución, pero mientras nosotros nos enfocamos en eso, también podemos encontrar oportunidades de mejora si tenemos algún producto o algún tipo de servicio. También nos ayuda para que nosotros podamos optimizar nuestro tiempo y para tomar decisiones estratégicas conforme lo que estemos haciendo, y esos son de los principales objetivos que tiene el diagrama de Pareto. Ya aquí podemos ver el problema planteado para poder hacer nuestro diagrama de Pareto. De este lado nos muestra, de este lado donde está ahorita la flechita, de este lado nos muestra los problemas más comunes de una agencia de viaje turística que ofrece tours. Los problemas más comunes son imprevistos durante el tour, marketing y promoción efectiva, responsabilidad y seguros, guías agresivos y clientes insatisfechos. De este lado tenemos la frecuencia del 100 del mayor al menor, y de este lado tenemos el porcentaje acumulado. Básicamente estos son los únicos tres que necesitamos para poder graficarlo, para poder graficar la información y poder verla visualmente. Teniendo ya nuestra tablita con la información, con los datos solicitados, seleccionamos, y al momento de seleccionar cada columna nos da el diagrama de Pareto, que aquí está: imprevistos, marketing, responsabilidad y seguros, guías agresivos y clientes insatisfechos, donde aquí claramente visualmente ya tenemos que el problema que más comúnmente pasa y al que debemos darle prioridad es a los imprevistos, que lo tenemos como la barrita mayor, pero también vemos que tiene el 100% de que le debemos de dar la prioridad, ya que es el problema que más nos importa resolver en este momento. Básicamente, el diagrama de Pareto es una herramienta visual, igual que el diagrama de ojivas, que nos permite ver y observar la información de datos agrupados. De vuelta, compañeros. Ahora les voy a enseñar las desventajas y las ventajas del diagrama de Pareto, que muchas veces solemos confundirnos o creer que es igual a un diagrama de ojiva, pero no, estamos equivocados. Sirven para cosas totalmente diferentes. En esta ocasión, con el diagrama de Pareto, como ya les comenté, vengo a contarles sobre sus ventajas y sus desventajas. Vamos allá. Vamos con las ventajas. Número 1. Es fácil de realizar y de interpretar aun si no tienes ningún tipo de conocimiento en la estadística, ya que es muy sencillo. Número 2. Es una excelente idea para comenzar un análisis de causa-raíz. Número 3. Nos proporciona información sobre qué causas son más importantes en un problema. Ahora vamos con las desventajas del diagrama de Pareto. Vamos allá. Número 1 de las desventajas. Necesita ser alimentado con buenos datos para que sea efectivo. Número 2. Las categorías de defectos con mayor importancia pueden ser las más difíciles de resolver. Número 3. El diagrama de Pareto muestra una visión estática, no dinámica. Número 3. Si los datos no son adjuntados correctamente o categorizados, el diagrama de Pareto puede llegar a ser engañoso o incorrecto. Compañeros, pues ahora les voy a dar una explicación sencilla pero eficiente del diagrama de Pareto. A continuación les presento un problema. Una agencia de turismo en una zona costera durante los últimos 6 meses se ha dedicado a recopilar información de cuáles son las quejas más frecuentes que tienen los turistas al visitar la zona. Les voy a mostrar el problema para que lo lean detalladamente y seguir la explicación. El objetivo de este problema es analizar cuáles son los problemas más significativos y poder crear una mejora para estos mismos. Para realizar el diagrama de Pareto tenemos que entrar en Excel y previamente realizar una tabla. En la tabla, por ejemplo, es mi caso, vamos a poner una columna con el tipo de quejas, dependiendo del tipo de quejas, por ejemplo, que sería el costo en los restaurantes, que la zona costera está muy sucia, entre otras más, vamos a ponerlas todas en orden. Y a partir de esto vamos a poner la frecuencia, que es la cantidad de personas que se han quejado anteriormente de esta ineficiencia en el puerto. Para esto podemos acomodar la tabla y las frecuencias, bueno, más bien las frecuencias de mayor a menor, para que el momento de hacer el diagrama de Pareto, sea más estético. Previamente, teniendo el tipo de quejas y la frecuencia con la que la gente se queja de este problema, dejaremos
un espacio de celdas en blanco para pasarnos al otro lado. Este otro apartado de celdas nos va a servir para poder guiarnos de la frecuencia, y para realizar esto tenemos que poner que es igual a la celda de la frecuencia más la celda anterior, que finalmente va a ser la suma de la frecuencia más el valor que le anteceda, y eso va a ser hasta el final lo que nos va a dar la cantidad total de la frecuencia acumulada. En base a esto, ahora sí podemos sacar el porcentaje acumulado. Para sacar el porcentaje acumulado, no es más que la división de la frecuencia entre la frecuencia acumulada. Para eso tenemos que poner justamente la fórmula que les acabo de dar y deslizamos hasta abajo. Una vez teniendo esto, teniendo nuestra tabla completa donde tenemos el tipo de quejas, la frecuencia, el porcentaje acumulado y la frecuencia acumulada, podemos pasar a realizar nuestro diagrama de Pareto. Compañeros, para realizar nuestro diagrama de Pareto, nuestra gráfica, solamente vamos a tomar en cuenta los tres primeros valores de la tabla, que son el tipo de quejas, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Vamos a dejar de un lado la frecuencia acumulada que nos ayudó a sacar el porcentaje acumulado. Para esto, como les comento, vamos a tomar en cuenta las tres primeras filas y vamos a proceder a insertar una gráfica de datos acumulados, y una vez acomodando nuestra gráfica tendríamos así nuestro diagrama de Pareto. Y aquí les muestro cómo quedaría nuestro diagrama o nuestro método de Pareto utilizando estas cosas que anteriormente les he comentado. Un punto para aclarar es que al momento de que vayan a poner la gráfica, no se vayan a confundir con la que solamente es de barras. Recuerden siempre poner la que tiene una línea que se desplaza, y esa es la adecuada. A continuación les voy a presentar pasos a solucionar en un diagrama de Pareto. ¿En qué consiste el diagrama de Paretos? Básicamente es una gráfica de barras que están ordenadas de mayor a menor frecuencia, junto con una línea de referencia acumulada porcentualmente. Y esto nos sirve para identificar los factores más importantes. Lo que usaremos es la tabla de frecuencias para los intervalos de las calificaciones que habíamos usado en el diagrama de ojiva. En el paso a solucionar tenemos que ordenar todos los datos de mayor a menor frecuencia. Si nos acordamos, teníamos los intervalos acomodados del 0 al 50 de 10 en 10. Ahora lo que tenemos que hacer es acomodarlos de mayor a menor frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el intervalo primero que teníamos del 0 al 10 teníamos una frecuencia de 2. En el intervalo de 10 a 20 teníamos una frecuencia de 5, 20 y 30 con frecuencia de 8, 30 y 40 con frecuencia de 9, 40 y 50 con una frecuencia de 6. Ahora lo que tenemos que hacer es acomodarlo de mayor a menor, que viene siendo la frecuencia, la vamos a acomodar de mayor a menor. En este caso tenemos 30 y 40 con una frecuencia de 9, por lo tanto viene siendo la mayor. Después tenemos 20 y 30 con frecuencia de 8. Después tenemos una frecuencia de 40 y 50 con una frecuencia de 6. Luego tenemos un intervalo de 10 y 20 con una frecuencia de 5. Y la última, que es la menor, es del 0 al 10 con una frecuencia de 2. En el siguiente paso tenemos que calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Bueno, sumamos la frecuencia de arriba hacia abajo, que viene siendo el primer valor 9, y después para el intervalo de 20 y 30 tenemos que sumar su valor con el siguiente, que viene siendo 9 más 8, que viene siendo igual a 17. Después sumamos 17 más 6, que nos da un resultado de 23, y así sucesivamente. Finalmente tenemos el 28 más 2, que es igual al 30, y es así como sacamos la frecuencia acumulada. El 30 es el valor total. En el siguiente paso tenemos que calcular el porcentaje acumulado. Para eso vamos a utilizar la fórmula de porcentaje acumulado, que es igual a frecuencia acumulada entre total de datos por 100. Para sacar el porcentaje, hacemos la suma de todas las frecuencias con la tabla anterior. Un ejemplo es
9 entre 30%, que nos da un total de 30%. Ese es el porcentaje acumulado. Después, para sacar el porcentaje acumulado de 20 y 30, tenemos que dividir 17 entre 30%, que nos da el 56.7%. Y así sucesivamente lo sacaremos hasta llegar al 100%. Y se preguntarán, ¿por qué vamos a multiplicar todo por 30? Bueno, como les había comentado, el 30 es el total de la frecuencia acumulada. Como uno de los últimos pasos a solucionar, tenemos que graficar los ejes. El eje X es el intervalo ordenado de mayor a menor. Luego tenemos el eje Y, que está del lado derecho, que vamos a encontrar la frecuencia acumulada, que se va a graficar como unas barras. Después tenemos el eje Y, que está del lado izquierdo, que es el de la línea de los porcentajes. Y eso se va a presentar en una gráfica con una línea. Las barras verticales son para una frecuencia de cada intervalo y la línea de curva es para el porcentaje acumulado. Les había comentado, en el método de Pareto habíamos utilizado una gráfica en el diagrama de ojivas. Esta es nuestra gráfica en el diagrama de ojivas y esos son nuestros intervalos de clase y nuestra frecuencia. Bueno, ¿cómo sacamos y cómo los ordenamos? Les había comentado que los habíamos ordenado de mayor a menor. Como bien pueden ver en esta clase, los intervalos de clase tenemos 30 y 40 con su frecuencia de 9. Les comentaba que esa es la mayor. Luego tenemos 20 y 30 con su frecuencia de 8. Después tenemos 40 y 50 con una frecuencia de 6. Luego tenemos 10 y 20 con su frecuencia de 5. Y luego tenemos 0 y 10 con su frecuencia de 2. Esa es la más mínima. Bien, en esta gráfica, en esta tabla, ya tenemos acomodados nuestros intervalos de mayor a menor. Como pueden ver, tenemos su frecuencia 9, 8, 6, 5 y 2. Esos ya están acomodados de mayor a menor. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada tenemos en el primer valor, que es 9. Y después vamos a sumar el intervalo de 20 y 30, que sumamos su valor, es el siguiente. 9 más 8 nos da un total de 17. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con el siguiente intervalo. En el siguiente tenemos 9 más 8, que es igual a 17. Y luego tenemos 17 más 6, que es igual a 23. Luego tenemos 23 más 5, que es un total de 28. Y como por último tenemos 28 más 2, que es un total de 30. Ese es el total de frecuencia acumulada, 30. Bien, ahora ¿cómo sacamos el porcentaje acumulado? Para sacar el porcentaje acumulado, hacemos la suma de todas las frecuencias con la tabla anterior, que viene siendo estas dos partes de las columnas. ¿Cómo la sacamos? Vamos a multiplicar 9 entre 30 por 100 y así sucesivamente. Como 9 por 30 por 100 nos da un total de 30%, que es lo que tenemos aquí. Aquí, como pueden ver, ya modifiqué nuestra tabla. ¿Cómo sacamos los porcentajes? Bueno, el porcentaje acumulado les había comentado que hacíamos la suma de las frecuencias. Por ejemplo, 9 entre 30 por 100, que nos da igual al 30%. En este caso, lo que vamos a hacer aquí es igual. Ponemos el símbolo de igual, C de la columna 2 entre el 30 que les había acomodado de la frecuencia total entre 30. Y nos da esta era de la primera. Es C3 entre 30 y nos da nuestro valor, que es 56.7, y lo vamos a hacer así sucesivamente, pero aquí lo que podemos hacer es arrastramos y ya tenemos nuestro porcentaje acumulado total. Aquí ya podemos ver nuestro diagrama de Pareto. Esta es nuestra gráfica. Estas son las barras que son de las frecuencias absolutas. Y esta línea que se encuentra aquí es el porcentaje acumulado. Y así se ve nuestro diagrama de Pareto.
En conclusión, a partir de estos análisis realizados mediante el diagrama de Pareto, podemos observar que un largo porcentaje de estudiantes concentran sus calificaciones de 20 y 50 puntos, siendo el rango de 30 y 40 el que se presenta a la mayor frecuencia. Esta distribución sugiere que la mayoría del grupo se encuentra en niveles de rendimiento medio, y como consecuencia se considera que cualquier estrategia de mejora educativa se debería de enfocar prioritariamente en esos intervalos, ya que así impactarían de forma significativa en el desempeño global del mundo.